Red Caída, episodio 2. El club del mar que desafió el fútbol inglés. Grimsby Town. Cuando pensamos en fútbol inglés, pensamos en fábricas, chimeneas y ciudades industriales. Más aún cuando hablamos del norte, lugar frío y hostil, como a muchos les gusta decir, un lugar abandonado por Dios. Pero hay un club cuya historia no nace del acero ni del carbón, sino del mar. Hoy viajamos a la costa este de Inglaterra, a una ciudad moldeada por barcos, redes y mareas. Hoy hablamos de Grimsby Town, un club obrero resistente y protagonista de una historia improbable. Bloque 1. Una ciudad, un puerto, un club. Grimsby Town fue fundado en 1878, en una ciudad cuya economía giraba casi exclusivamente alrededor del mar, llamado en un principio como Grimsby Pelham, adoptando el nombre actual en 1879. La fundación se realizó en Wayne Arms de Freeman Street. Los socios fundadores eran jugadores del Worsley Cricket Club. El club nació ligado a marineros, estibadores y familias trabajadoras. Esto porque el Grimsby fue el puerto pesquero más grande del mundo a mediados del siglo XX, siendo el buque insignia de la industria pesquera del Reino Unido, pero su auge decayó por las guerras del bacalao y la política pesquera común, aunque hoy sigue siendo un centro de procesamiento de alimentos y energía eólica marina. Por eso su apodo, The Mariners. Desde 1899, su casa es Blunden Park, un estadio expuesto al viento del Mar del Norte. Es uno de los estadios directamente más ventosos de Inglaterra y mantiene una tribuna que tiene más de 100 años, es decir, la más antigua de la EFL. Si tuviéramos que plantear una línea temporal, en 1925 comienza la modernización con la demolición de la grada Abbey Park, construyéndose en su lugar la Barrett Stand. En 1937, el estadio registra su asistencia récord histórica de 31.651 espectadores en un partido de la FA Cup contra el Wolverhampton Wanderers. En 1939 se derriba la Hazelgrove Stand y se reemplaza por la Osmond Stand. Entre el 50 y el 60 se instalan los primeros focos, permitiendo que el Grimsby Town juegue por partidos nocturnos, eso es en el año 1953, y recauda 9.000 libras para comprar e instalar focos de gran altura, adquiridos de segunda mano del Wolverhampton Wanderers. En el año 61 se reconstruye la grada Ponton, reemplazando la estructura original de 63 años de antigüedad. En los 80 se realizan renovaciones importantes. La grada principal se convierte en zona de asientos y la Barrett Stand es sustituida por la Findus Stand, que va a ser la más grande del estadio. En 1995, tras el informe Taylor, Blunden Park se convierte en un estadio completamente de asientos. Se instalan secciones temporales en las esquinas para lograr aumentar la capacidad. En 1999 se registra el récord de asistencia a la era moderna, con 9.528 espectadores ante el Sunderland. Entre 2003 y 2004, tras el descenso del club a cuarta división, se retiran estos asientos temporales de las esquinas, reservándolos solo para partidos de copas importantes. Y en el 2015 el club recibe una subvención de 19.000 libras para la reparación y el mantenimiento de las icónicas torres de iluminación. Subidas, bajadas y respeto ganado. Durante gran parte del siglo XX, el Grimsby Town se caracterizó por ser un club ascensor. Sin embargo, su verdadera época dorada ocurrió entre 1934 y 1948, periodo en el cual compitieron mayoritariamente en la First Division, que es la actual Premier League. Podríamos hablar de la campaña de la posguerra, que fue entre 1946 y 1947, que terminaron en el puesto 16 de 22 equipos, con 13 victorias, 12 empates y 17 derrotas, quedando en una zona lejos del Brentford a 5 puntos, que era el último que descendía. Esta campaña es recordada porque es uno de los campeonatos del Liverpool. En 1948 comienza el desplome. La fortuna cambia drásticamente, el equipo no logra mantener la competitividad y firma uno de sus peores registros históricos. Apenas logra 22 unidades, quedando a 14 puntos del Huddersfield Town, que fue el último que se salvaba. Con este se cierra el ciclo en primera del Grimsby con un campeonato del Arsenal en 1948. Dato histórico, desde aquel descenso de 1948 el club nunca ha vuelto a jugar en la primera división del fútbol inglés, lo que marcó el fin definitivo de su presencia en la élite. Cuando el mar dejó de dar. En los años 70 y 80 el alma del Grimsby sufrió un golpe devastador del que nunca se recuperó del todo.
La ciudad, que ostentaba el título de puerto pesquero más grande del mundo, fue la principal víctima de la guerra del bacalao. En este conflicto geopolítico, la pequeña Irlanda doblegó al Reino Unido usando una táctica letal: cortadores de cables gigantes que destruían las redes británicas y generaban un desastre a la hora de la pesca. Adicional a esto, la imposición de las 200 millas náuticas de exclusión islandesas aniquiló la flota local y el impacto fue inmediato y profundo. Colapsaron los billeter por 3 días, los pescadores famosos por gastar sus altos salarios en los pubs y en Blandon Park durante sus breves estancias en tierra desaparecieron. El club perdió un motor importante financiero y la asistencia cayó. La identidad del acero y del salitre. A pesar de la crisis, el Grimsby se aferró a sus raíces. Mientras el puerto se vaciaba, el estadio se llenó de nostalgia. El escudo de los tres arenques dejó de ser un símbolo de riqueza para convertirse en un estandarte de la resistencia obrera. Y si agregamos un dato freak del bacalao, el dato freak es Haddock. En el medio de esta decadencia nació una de las tradiciones más curiosas del fútbol inglés. Los hinchas comenzaron a llevar al estadio a Harry de Haddock, un bacalao inflable. Era una forma de humor negro. Si ya no había peces en el mar, al menos los habría en las gradas. El club sintió la falta de dinero, pero la crisis cimentó una identidad inquebrantable. El Grimsby Town no era solo un equipo de fútbol. Era el último refugio de una comunidad que sentía que el mundo le había dado la espalda. Como decían en las gradas, nos quitaron los barcos, pero no pudieron quitarnos al Town. Alan Buckley y el renacer. Si la crisis de los 80 dejó a la ciudad en la lona, los años 90 fueron el contraataque. Esta década lleva su nombre propio, Alan Buckley. En sus 3 etapas como entrenador, Buckley no solo consiguió resultados, sino que implementó el famoso Buckley Ball, un estilo de pases cortos y posesión que desafiaba el rudo físico de las categorías inferiores inglesas. Bajo su mando, el Grimsby Town vivió su segundo ciclo de oro. En 1998, el año de los 2 viajes a Wembley. Para un club humilde, jugar en Wembley una vez es un sueño. Hacerlo 2 veces en 30 días es una gesta imposible. 1998 quedó grabado como el año más glorioso de la era moderna. El doblete de Wembley. Grimsby se convirtió en uno de los pocos clubes en ganar 2 finales en el mítico Estadio Nacional en una misma temporada. Football League Trophy, el 19 de abril de 1998, ante más de 46.000 espectadores, derrotaron al Bournemouth con un gol de oro de Wayne Burnett, y ese fue su primer trofeo nacional de élite en la historia del club. El ascenso a segunda. Apenas 4 semanas después volvieron a Wembley para la final del playoff ante el Northampton Town. Ganaron 1-0 ante 25.000 hinchas de los Mariners que viajaron desde el puerto, logrando el regreso a la antesala de la Premier League. Con esto hablamos del legado de Buckley. Buckley es el entrenador con más partidos en la historia del club, más de 600, y su importancia radica en que devolvió al Grimsby la dignidad deportiva, justo cuando la ciudad más lo necesitaba. En una época de crisis económica, Buckley le dio a los habitantes de Grimsby un motivo para caminar con la cabeza alta. Durante la final del 98, la invasión de inflables de Harry de Haddock fue tan masiva que el césped de Wembley quedó cubierto de peces de plástico. Una imagen surrealista que dio la vuelta al mundo y consolidó la identidad pesquera del club de la cultura pop del fútbol. La Copa de los Campeones del Mar. Aunque es un mito extendido que jugaron la Intertoto, la verdadera historia europea del Grimsby es mucho más romántica. En la década de los 70 y 80, mientras la crisis pesquera apreciaba, el club participó y ganó trofeos internacionales que reforzaron su orgullo marítimo. El trofeo anglo-italiano, conquistando el continente. El verdadero hito europeo del Grimsby no fue en la Intertoto, sino en el torneo anglo-italiano, una competición oficial que enfrentaba a clubes profesionales de Inglaterra e Italia. En esto está la hazaña de 1980. En plena crisis de la guerra del bacalao, el Grimsby se enfrentó a equipos italianos y logró resultados históricos. Es uno de los pocos clubes ingleses de categorías inferiores con un historial positivo contra equipos del calcio. Y el rey de los puertos. El club se ganó el respeto en Europa no por los millones, sino por la dureza. Para los hinchas, ver a su equipo jugar contra clubes extranjeros mientras la flota pesquera desaparecía fue un bálsamo de orgullo local. El mito de los partidos europeos. Es el club de fuera de la élite que más se asocia con el concepto de fútbol de exportación, debido a su puerto. Durante décadas, el Grimsby realizó giras internacionales por Escandinavia, por el norte de Europa, enfrentándose a los equipos de los puertos donde sus marineros descargaban el bacalao. Grimsby Town posee un récord curioso, es uno de los pocos equipos en la historia que venció al Liverpool.
campeón de Europa en ese momento, con una Copa Nacional, mientras el Grimsby estaba en divisiones inferiores. Fue en 1980 una victoria 2-1 que la ciudad celebró como si hubieran ganado la mismísima Champions League. Aunque no alcanzaron la UEFA, su legado europeo reside en su gente. Es común ver en Blandon Park banderas que mezclan el Union Jack con referencias a los puertos europeos. Para una ciudad golpeada y aislada, el fútbol fue el único puente que quedó abierto con el resto del mundo cuando las redes se secaron. En descenso al abismo, 2010. Después de una década de resistir en el fútbol profesional, el agotamiento económico y una serie de gestiones nefastas arrastraron al club al desastre. En mayo de 2010, por primera vez en 99 años, el Grimsby Town descendió de la Football League a la Conference Premier, quinta división. El impacto para un club que en los años 30 fue quinto de Inglaterra, que era el fútbol no profesional, fue un trauma profundo. El club pasó de jugar en estadios históricos a competir en campos regionales. La agonía no fue una estancia corta. Los Mariners quedaron atrapados en el purgatorio de la quinta división durante 6 largas temporadas, enfrentando el riesgo real de la desaparición por deudas. Tocar fondo. El club se convirtió en un gigante dormido, perdiendo su estatus, pero curiosamente radicalizando la lealtad de su gente. El regreso y la fe de Blandon Park. El 15 de mayo de 2016 marcó el fin del exilio. Ante más de 47.000 espectadores en Wembley, una cifra récord para la categoría, el Grimsby derrotó 3-1 al Forest Green Rovers en la final del playoff, recuperando su lugar en el fútbol profesional. Esto significó más que un ascenso. El regreso no fue celebrado solo como un éxito deportivo, sino como la recuperación de la dignidad de la ciudad. Tras el colapso de la pesca, el fútbol era el único que el sistema no le había podido quitar a los habitantes de Grimsby. La pertenencia sobre los trofeos desde el regreso a Blandon Park ha registrado promedios de asistencia asombrosos para la cuarta división. Los hinchas no van a ver un equipo campeón, van a validar una identidad. El efecto Haddock. Miles de bacalaos inflables inundaron Wembley nuevamente, recordándole a toda Inglaterra que el puerto de Grimsby, aunque herido, seguía vivo a través de sus colores. La resiliencia de este club en estos años permitió que en 2021 llegaran nuevos dueños, Jason Stugwood y Andrew Pettit, empresarios locales y fan del equipo que transformaron el club en una institución volcada a la comunidad y a la regeneración de la ciudad. El club de los casi y las semillas de élite. Grimsby no solo soñó con leyendas, sino que fue el lugar donde algunas estrellas actuales pulieron sus guantes antes de brillar en la Premier League. Dean Henderson, el muro que se forjó en el barro. Antes de ser el portero del Manchester United y de la selección de Inglaterra, un joven Dean Henderson llegó cedido en 2016. El impacto de Henderson es que ha declarado que en su tiempo en el Grimsby fue un punto de inflexión en su carrera. Fue allí donde debutó en el fútbol profesional y donde, según sus palabras, empezó a creer que era lo suficientemente bueno. En solo 7 partidos dejó una impresión tan grande que los hinchas aún los consideran el mejor portero que han visto en décadas. El United lo reclama antes de tiempo y una crisis de lesiones, cortando lo que era una comunión perfecta con la grada. Gary Lineker y Kevin Keegan, los gigantes que no fueron. A Gary Lineker el club lo siguió de cerca cuando era un adolescente en Leicester. No se concretó por falta de presupuesto y Lineker terminó siendo bota de oro en un mundial. Kevin Keegan, el doble Balón de Oro, fue rechazado en una prueba por ser muy bajito. Terminó triunfando en el máximo rival, Scunthorpe, antes de ser leyenda en el Liverpool. Y el rumor imposible, Cesc Fábregas. En 2022 surgió un rumor viral y bastante surrealista que vinculaba a Cesc Fábregas al Grimsby, tras su salida del Mónaco. Aunque resultó ser una broma de redes sociales que escaló a la prensa nacional, los hinchas la abrazaron con el humor típico del Porto, inundando Twitter con montaje de Cesc comiendo fish and chips, y el club incluso llegó a bromear siguiendo al jugador en redes. El archivo Mariner, curiosidades y datos extraños. El Grimsby Town no es solo un club, es un ecosistema de tradiciones extrañas y resistencia cultural. Aquí los datos más insólitos de su historia. Supersticiones y el mar. El veto al verde. Los porteros del Grimsby evitan tradicionalmente usar camisetas verdes. En la cultura pesquera del Mar del Norte, el verde se asocia con la mala suerte y los naufragios. Identidad líquida. A diferencia de ser de otros clubes industriales, la identidad del Grimsby gira exclusivamente en torno al mar, no a las fábricas. El club es el puerto y el puerto es el club. La guerra de los inflables, el caso Barnett. Lo que empezó como una tradición de llevar inflables, como hemos mencionado a Harry de Haddock, derivó en un conflicto legal y surrealista. El origen, en 2015, un hincha fue expulsado ante el Forest Green por no entregar su inflable. Esto desató una protesta masiva.
los fans lanzaron decenas de pelotas y peces al campo del Barnet. 2 años después, el Barnet prohibió oficialmente la entrada de cualquier inflable al estadio para los partidos contra el Grimsby. Un aficionado fue declarado de agredir a un auxiliar de seguridad usando un tiburón inflable. Y por otro lado, tenemos al fanático que todos piensan que tiene un pene inflable y es un páncreas. Uno de los fans más conocidos lleva un inflable que la gente suele confundir con un órgano sexual, y él explica que es un páncreas y aprovecha la confusión para concientizar sobre cómo detectar enfermedades pancreáticas. Los famosos hitos históricos y pioneros. Visión global. El Grimsby fue el primer equipo inglés en tener un técnico no británico. Fue el húngaro Elemer Berkesi en 1954, años antes de que llegara la moda de los técnicos extranjeros. El club del ascensor completo, con su descenso en 2010, se convirtió en el 6º club de la historia en haber jugado en todas las categorías del fútbol inglés de la primera hasta la quinta. Su primer gran trofeo de liga llegó en la temporada 1900-1901, cuando terminaron campeones de la segunda división, que sería la actual Championship. El Humber Derby. Durante la guerra del Bacalao, los duelos contra el Hull City eran el derby del hambre. Ganar significaba ser el rey de un mar que se estaba quedando vacío. Por otro lado, otro dato también que hay es el crowdfunding musical. Los fans, tras los problemas con el Barnet, recaudaron dinero para llevar una banda al estadio. La idea de una banda de mariachis captó la imaginación colectiva, superó las expectativas de la recaudación y el dinero sobrante se donó al fideicomiso de seguidores discapacitados del club. El estadio fuera de casa. Aunque el equipo representa a la ciudad de Grimsby, su estadio técnicamente no está en Grimsby, sino en la localidad vecina de Cleethorpes. Es uno de los pocos casos donde el nombre de la ciudad y la ubicación del estadio no coinciden. El récord de la FA Cup del 2023. El Grimsby Town es el único equipo en la historia de la FA Cup, desde 1871, que ha eliminado a 5 equipos de divisiones superiores en una misma temporada. Entre ellos podríamos incluir al Southampton de la Premier League. El faro de Blunden Park. Durante años el estadio tuvo reflectores tan potentes que los pescadores decían usarlos como referencia para orientarse y volver del puerto en la noche. El himno de los 3 peces, su apodo de Mariners, es tan respetado que incluso cuando el equipo cayó a la 5ª división, vendieron más camisetas que muchos equipos de categorías superiores, impulsados por el diseño nostálgico de los 3 arenques. Y como gran cierre, ¿por qué importa Grimsby Town? Grimsby Town representa comunidad, representa resistencia e identidad. Un club nacido del mar que llegó a Europa cuando nadie lo esperaba. A veces el club o el fútbol no se trata solo de ganar, sino de seguir estando.